este sermón de hoy en dos partes. La primera, la persona de Cristo, y la segunda, la obra de Cristo. Solo Cristo puede salvar al hombre. Durante el periodo del Nuevo Testamento, los apóstoles lucharon contra el legalismo, contra el gnosticismo, contra el judaísmo, contra diversas doctrinas que enseñan que el hombre es salvo por medio de las obras. Durante el tiempo de Roma, ellos enseñaban también que las indulgencias o las penitencias eran vitales para los hombres. Así que cuando Roma decía a sus habitantes de que necesitaban penitencias o indulgencias, Roma le está diciendo a todo el mundo que no es suficiente Cristo. Esto es una de las cosas por las que el apóstol Pablo lucha en el libro de Colosenses. Cuando él escribe esta epístola, él está diciendo, solo Cristo es suficiente. Falsas doctrinas estaban enseñando que Cristo no era suficiente y que ellos necesitaban algo más para ser salvos. Cristo está bien, pero necesitas algo más. Y eso es lo que enseña Roma. Lo que enseña Roma en la actualidad es eso. Roma no niega que los hombres sean salvos por Cristo. Roma afirma esto. Pero Roma dice que los hombres deben ser salvos más el Papa. Hoy nosotros veremos que Roma está equivocada y nosotros veremos hoy que la palabra del Señor es la autoridad suprema, como lo vimos en sola Escritura. Es por esto que quisiera pasar a la primera parte y es la persona de Cristo. Voy a utilizar un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A su vez, voy a utilizar también Hechos, capítulo 4, versículo 12. Ya no son las palabras de Jesús, sino que ahora son las palabras del apóstol Pedro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué nos enseña esta primera parte acerca de la persona de Cristo? Que la salvación del hombre requiere de la vida de Cristo. No es suficiente la muerte de Cristo. Si Cristo muere, pero no resucita, vana es nuestra fe. Necesitamos que Cristo haya resucitado para que nuestra fe no sea vana. La vida de Cristo es muy importante antes de la cruz, porque esto es lo que lo califica a Él como el único digno de ir a la cruz a morir por todos los hombres. Recuerden que Él dijo que Él no venía acá a abrogar o a eliminar la ley, sino que Él venía a cumplir la ley. Una ley que, por cierto, Adán, nuestros primeros padres, violaron. Y que desde ese momento hasta nuestra época, nosotros los hombres seguimos violando. Motivado a la violación de esta ley que Dios había dado, se necesitaba de un hombre justo, perfecto, santo, que cumpliese toda la ley a cabalidad. Cristo debía calificar para morir en la cruz por los suyos. Y esto es lo que logra por medio del cumplimiento de la ley, como hombre. Como Dios no podía cumplir esta ley, Él lo sabía. Y es por esto que toma la decisión de encarnarse como hombre para cumplir la ley. El hombre, la raza humana, necesitaba de un hombre para que lo salvase. Pero ningún hombre estaba calificado para esto. Es por este motivo que nuestro gran Dios se encarna. Y es allí donde conocemos la persona de Cristo. La mayor demostración de la gloria de Dios se halla en la persona de Cristo. El Dios mostrado y revelado a los hombres es Cristo, solo Cristo. Es algo que tú y yo debemos entender. ¿Por qué? Porque actualmente, estas últimas semanas,
Se han dado tantas noticias en Israel de un judío que es el Mesías y que actualmente todos los judíos ortodoxos han aprobado como el Mesías de Israel. Esto ha sido todo un alboroto a escala internacional. Pero la realidad es que debemos comprender que Juan dijo que muchos vendrán en su nombre. Y Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24 también lo dijo. Pero hermanos, esto no solo ocurre en el área religiosa judía, sino en el cristianismo posmoderno también existe. César Castellano dice que él tiene una nueva visión. Y es una visión donde Dios le ha demostrado que solamente 12 y solo 12 grupos pueden ser salvos. Se le conoce como la Misión Carismática Internacional de Colombia. Este pasaje y esta doctrina nos enseña que solo Cristo tiene los méritos de salvación. Nosotros debemos colocar nuestra confianza solo en Cristo, porque Él es el único que puede a nosotros salvarnos. El argumento de nuestra salvación es solo Cristo. Es el único que está capacitado para esto. Rechazar la doctrina solo Cristo es suficiente para condenarte. Si tú estudias Hechos capítulo 4, versículo 12 en su contexto, te das cuenta que Pedro ha hecho un milagro. Y es a causa de ese milagro que las autoridades de Israel han colocado como prisionero a Pedro. Y ellos le preguntan, ¿en qué nombre tú estás sanando? Y Pedro es un hombre con fuerza, con valor, y se pone en pie y Pedro dice de que él está sanando en el nombre de Jesucristo, aquel a quien ustedes crucificaron. Pedro le está diciendo que ellos son culpables de la muerte de Cristo. Y si Pedro dice que estos hombres son culpables de la muerte de Cristo, Pedro le está diciendo que son enemigos de Cristo. Pero no solo lo deja hasta allí, sino que en el verso 12 Pedro le dice a ellos, en ningún otro hay salvación. Hermanos, no se trata únicamente de mostrarle a los hombres cuán pecador son, sino también mostrarle la salida, y es lo que Pedro está haciendo. No solo le dice que son culpables, sino también le dice de que solo en Cristo pueden ser salvos. Los está llamando al arrepentimiento. Y el Señor esta mañana, por medio de la sola Escritura y a través del solo Cristo, te sigue diciendo que la Biblia es suficiente para revelarte la autoridad del Hijo. No necesitas absolutamente de más nada, sino solo de la Escritura para que te revele realmente quién es el Hijo. Y es lo que hoy nosotros veremos. Solo Cristo nos enseña cómo el Dios eterno tuvo un origen en su humanidad. Solo Cristo es el que cierra la brecha entre Dios y los hombres. Solo Cristo es el mediador entre Dios Padre y los hombres caídos. Solo Cristo es el que intercede por nosotros. Esto te enseña que la doctrina romana es falsa, porque ellos dicen que el Papa intercede por nosotros. Ellos dicen que la Virgen María intercede por nosotros. Cada vez que un hombre llegue y se pone delante de una estatua, está diciendo que esa estatua intercede por él. Incluso en el cristianismo, en las iglesias locales, muchos de los que asisten siguen teniendo una mentalidad de Roma. Y es que ellos creen que sus pastores interceden por ellos. Y es falso. Nosotros estamos para enseñar la palabra de Dios y decirles a ustedes que solo Cristo y solo Él puede interceder por ti. Sin Él no hay salvación. Sin Cristo no hay reconciliación. Sin Cristo no hay mediación. ¿Qué significa solus Christus? Esto tiene que ver con la persona y con la obra de Cristo.
pero también con las implicaciones de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Así que cuando hablamos de solo Cristo, no solamente tiene que ver con la persona, con el Dios hecho hombre y con su obra en la cruz. No, solo Cristo implica vida de Cristo, 30 años de obediencia a la palabra de Dios, a su Padre. Esto implica también la muerte en la cruz, el sufrimiento en vida, pero también el sufrimiento en la cruz. Y no solo se queda allí, solo Cristo también te recuerda que la resurrección de Cristo es el amén del Padre. Amén significa que así sea. Así que la resurrección de Cristo te dice que el Padre ha dicho amén a lo que Él ha hecho en este mundo, a su vida, a su muerte y a su resurrección. Por ende, cuando Cristo resucita, Él nos enseña y nos muestra que nosotros también vamos a resucitar, gracias a Él. Hay algo interesante, tanto en el versículo 6 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, como en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y es un negativo universal que Jesús toca, pero que también Pedro nos enseña y que debe hoy día continuar. Versículo 6 del capítulo 14. Nadie viene al Padre. Jesús dice, nadie viene al Padre. Y eso es un negativo universal que elimina cualquier otra posibilidad. Hermanos, Jesús derrumba todas las religiones. Jesús derrumba todos los argumentos humanos. Lo vemos allí, y si quieres, vamos a ir un momento al capítulo 10 de este mismo Evangelio, versículo 7. Entonces, volviendo Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Jesús está diciendo que Roma, que el budismo, que el judaísmo, que sectas son ladrones y salteadores. Jesús está demostrando acá que toda otra opción de salvación es un fraude. Es lo que Él está diciendo. Pero no solo Jesús enseña esto. Pedro también nos lo dice en el verso 12 del capítulo 4. Y ve a quién Pedro se lo dice. Pedro se lo dice a la religión más poderosa de su época, y es el judaísmo. En ningún otro. Y luego te explica por qué en ningún otro hay salvación, y sigue utilizando ese negativo universal. No hay otro nombre bajo el cielo, es decir, en esta tierra, ni fuera de esta tierra, hay otro nombre en que los hombres puedan ser salvos. Pedro le está diciendo a su audiencia que es hostil, solo en Cristo hay salvación. Hermanos, esto es como pararte en medio de una cultura feminista que grita que el aborto es legal y que tú digas que es falso, porque Cristo lo enseña. Porque Él dijo, yo soy la vida. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú dices eso delante de una audiencia como esa, ¿qué esperas? Golpes, insultos, maltrato. Eso es todo lo que debes esperar. Pedro, eso era lo que esperaba. Pero aún así Pedro está dispuesto a hablar la verdad. R.C. Sproul dijo, no es R.C. Sproul, no es Atanasio, no es Lutero, no es Calvino, no es Edward, no es Agustín, no es Tomás de Aquino, es Jesús. Fin de la cita. Hermanos, no se trata de nuestros buenos predicadores, se trata solo de Cristo.
Cristo es el único que puede salvarnos a nosotros. Esta verdad exclusiva siempre será exclusiva. Pero ¿por qué esta verdad siempre será exclusiva? Siempre será única. Porque no hay nadie más exclusivista que nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 7 del capítulo 10, yo soy la puerta. Él no está diciendo, yo soy una de las puertas. No, Él dice, yo soy la puerta. Y si tú no quieres entrar por esta puerta, estás condenado. Si las personas no entienden que Jesús es el único camino, entonces las personas se perderán en el infierno. Por esto es que Jesús se encarna y no solo Jesús dice, esto que le estoy hablando es la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, y el camino está hablando de dos puntos que se unen. Y Jesús está diciendo, yo soy el que une a los hombres con Dios Padre. ¿Quieres ir al Padre? Primero ven a Jesús. No puedes llegar al Padre por medio de otras opciones, porque no las hay. No hay más opciones. La única opción para ser salvo y para estar donde el Padre es por medio de Jesús. John MacArthur dijo, los cristianos predican a Cristo, a un Cristo exclusivo en una era inclusiva. Eso somos nosotros. Así que la exclusividad de nuestro Señor Jesucristo no solo se muestra al decir que Él es la puerta. Él también dijo, yo soy el pan. Pero ¿recuerdan ustedes Adán y Eva en el jardín? ¿Y ellos qué hicieron? Comieron. Pero ahora Jesús dice que Él es el pan y que los hombres deben comer. Pero ¿qué sucede ahora? Los hombres no quieren comer porque los hombres están acostumbrados a vivir conforme a sus propias reglas. Ellos no desean ser conducidos por alguien. Jesús enseñó que Él era la resurrección. Jesús enseñó que Él era el único medio para que nosotros seamos salvos. Martín Lutero dijo que la gracia de Dios tiene un solo nombre y se llama Cristo. Así que no podemos nosotros comprometer el Evangelio cuando el hombre se ofende. ¿Qué nos enseña la primera parte acerca de la persona de Cristo? 3 cosas. La primera resolución es que debemos colocar nuestra confianza solo en la persona de Cristo. Segundo, recuerda que Cristo elimina cualquier otra posibilidad de ser salvo. La última resolución es que rechazar que solo Cristo salva es suficiente para condenarte. Vamos a pasar a la segunda parte y es la obra de Cristo. Voy a ir al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25, y luego voy a ir al capítulo 5, versículo 8 al 10. Romanos 4, 25. Quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ahora justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Solo Cristo, te enseña este pasaje, que solo Cristo podía morir en nuestro lugar. Y el hecho está en que el Padre le quita su mirada al Hijo en la cruz, porque Él carga con todos nuestros pecados. El Padre lo abandona por un momento y es allí donde Él carga con todas nuestras ofensas y Él muere en nuestro lugar.
El lugar que nosotros debíamos tener, Él ahora lo ocupa. Tú y yo teníamos que ir a ese lugar, pero no era suficiente ir a una cruz para ser salvos. Recuérdalo. Así que aun cuando tú estás dispuesto a ir a una cruz, no era suficiente para ir al Padre. Así que esto te hacía a ti merecedor del infierno, de la condenación. Es por esto que Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero es muy claro, Pablo, no hay condenación si tú estás en Cristo Jesús. Pero si no estás en Cristo Jesús, ya estás condenado. Solo Cristo nos hace salvos por su vida. No entramos al cielo por su muerte, como Pablo lo está diciendo acá. Dice que por su muerte fuimos reconciliados, pero no por su muerte nosotros entramos al cielo. Y es por esto que el versículo 10 del capítulo 5 dice: pero gracias a su vida nosotros seremos salvos. Necesitábamos no solo la muerte de Cristo en la cruz, sino también de la vida de Él luego de la muerte en la cruz. Así que el tercer día, sin duda alguna, nos llena a nosotros de esperanza. Porque el tercer día, cuando la tumba queda vacía, esto nos asegura, nos garantiza de que nosotros tenemos vida con Él. Cuando Cristo, en su persona, en su humanidad, se acercaba a un entierro, los muertos cobraban vida. ¿Cuánto más entonces cuando Cristo ha vencido la muerte y ha resucitado, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, no tendremos vida? Solo por Cristo nosotros tenemos esta vida. Así que la resurrección de Cristo es el certificado de que nosotros también moraremos con Él. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos sigue enseñando a nosotros que solo por Él nosotros tendremos una vida, pero es una vida eterna. Él te dijo: yo soy el camino, soy la verdad, la única verdad, pero también soy la vida. ¿Tú quieres tener vida? ¿Quieres tener una vida eterna? Entonces debes creer en Cristo. Solo Él te asegura esto. Pero ¿qué sucede a aquellas personas que no creen en Cristo? El versículo 18 ya te lo dice. Pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. No esperes una reunión con Dios para saber cuál es el veredicto de Él. Tú tienes que entender esta mañana que si Cristo no es tu Salvador, Cristo será tu juez. Por Él tú serás condenado. Te lo explica Él mismo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Padre lo planificó muy bien. El Padre resucitó al Hijo. Pero tienes que entender también que aquellos que no aceptan esta verdad son condenados en la actualidad. Y no solo es que el Padre lo resucitó, Él mismo se resucitó. Porque tienes que recordar que Cristo es la resurrección. Tú tienes que recordar que Él dijo: no es que alguien me quita mi vida, sino que yo le entrego y la vuelvo a tomar. Así que tanto el Padre como el Hijo están inmersos en la resurrección de Cristo. Ambas personas. Estamos hablando de un hombre que es 100% Dios y 100% hombre. Jesús sufrió, hermanos, como tú sufres. Jesús, Él tenía necesidades como tú las tienes. Tenía hambre, tenía sed
como tú y como yo la tenemos. Como hombre Él lo demuestra, pero también nos enseña, según Hebreos, que no pecó en nada. Solo Cristo ha hecho lo necesario para que tú y yo seamos salvos. Nosotros hoy, en esta mañana, estamos ante una deuda infinita que jamás podrá ser cancelada. ¿Qué requería el pecado? ¿Qué requería tu pecado? Mi pecado. Sangre. El pecado necesitaba sangre, pero no una sangre corrupta y sucia e inmunda como la nuestra, sino una sangre justa y perfecta como la de Cristo. Y Él no solo, hermanos, es el Dios hecho hombre, el sacerdote, el rey de nuestros corazones. Él también es la ofrenda. Él está dispuesto a ir al matadero, a ir a la cruz, y su obra se ve palpable en la cruz. Solo Cristo o solamente Cristo nos recuerda que solo la obra redentora de Cristo te hace salvo. Eso es lo que te recuerda solo Cristo. Así que la sangre justa e infinita que el Padre aceptaría sería la de Cristo. Solo Cristo puede pagar esta deuda. Su sangre justifica al pecador. Así que hablar acerca de la obra de Cristo, hablar acerca del derramamiento de la sangre de Cristo, es hablar acerca de la justificación de nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo en Romanos 5:1 te enseña dos cosas. Primero, tienes paz, y en segundo lugar, tienes una entrada. Pero solo por Cristo. Solo Él hace posible esto. Su sangre provee el único camino que hay que seguir para llegar a Dios. Solo Cristo es la verdad absoluta que nosotros debemos creer. Solo Cristo es la vida eterna que tú deberías anhelar. Alguien decía que solo Cristo te enseña a ti el camino que el diablo ha pervertido para el cielo. Y es que los letreros rumbo a la eternidad han sido cambiados hoy día por moralismo. Todos los caminos y todos los letreros que te dicen a ti, que te llevan al Padre, han sido adulterados. El apóstol Pablo dice que él tenía los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Desvías por un momento tu mirada de Cristo y estás arruinado. No habrá un matrimonio que arreglar, no habrá una iglesia local que mantener, no habrá un país fuerte, no habrá nada. Si desvías tu mirada de Cristo, se te acabó la vida. Y es que el hombre tiene la vida acabada desde que nace. Pero el Evangelio es el único que puede reconciliar Cristo al hombre con Dios. Esto se trata acerca de un amor sacrificial. En amor, Cristo recibió la ira del Padre. En amor, Cristo aceptó el rechazo de los hombres. En amor, Cristo sufrió durante su encarnación. En el cristianismo, ves a Dios haciendo algo por nosotros. Pero en todas las demás religiones, ves al pueblo haciendo algo por su Dios. Solo nosotros tenemos un Dios que adoramos, que exaltamos, que ha hecho todo lo que nosotros necesitamos. Primera de Pedro 1, del 18 al 19, dice que hemos sido rescatados con la sangre de Cristo. El Nuevo Testamento te enseña que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice que Él llevó nuestros pecados. Cristo nos dio su persona para que nosotros no perdamos el camino. Él no solo llegó y mandó a sus profetas,
Escúchenlos. El profeta vino hacia los hombres. Y este profeta anunció las buenas noticias de salvación, pero los hombres le rechazaron. Él sigue diciendo hoy, yo soy el camino y debes seguirme a mí. La criatura, recuérdalo, no tolera que se le dé órdenes. Y es por esto que Jesús necesita en primer lugar cambiar el corazón de los hombres. Si tu corazón no ha sido cambiado, jamás podrás ver que solo Cristo salva. Segunda de Corintios 5:21, lo recordamos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, Cristo es único. Cristo es único en el tiempo. Él en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Apocalipsis nos enseña que Él es el alfa y el omega, principio y fin. Así que no hay un tiempo donde tú puedas definir aquí está Él. Si lo buscas como Dios hombre, quizás sí, pero como ese Dios no lo hay, es un ser eterno. Así que Cristo es único en el tiempo. Cristo también es único en su nacimiento. Roma enseña de que María también tiene divinidad porque es la madre de Jesús, pero es falso. María es la madre de Jesús porque le dio a luz y le enseñó cosas normales como cualquier otra madre. Pero estamos hablando acerca de un nacimiento virginal. Cristo no solamente entonces es único en su nacimiento, no hay nadie que haya nacido de esta manera. Este nuevo Mesías de Israel, se dicen que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Él. Hoy dicen que es linaje de David, pero la realidad es que nuestro Señor, su naturaleza, es que Él es Dios hecho hombre, como lo hemos estado viendo. Cristo es único en su autoridad. Es el único que decía a los demonios que abandonaran un cuerpo y ellos obedecían. Cristo es el único que le decía a la creación, al mar, detente, y se detenía. Cristo es único en autoridad. No hay una autoridad en este mundo que pueda compararse con la autoridad de Cristo. Así que el Papa, cuando dice que es el vicario de Cristo, cuando él habla acerca de que es una máxima autoridad acá, él está diciendo que tiene la facultad de Cristo. Cristo también es único, hermanos, en su influencia. En nuestro tiempo hay muchos que han influenciado nuestra sociedad. Pero la realidad es que Cristo solo utilizó 3 años de sus 33 años para mostrar su poder y sus milagros. Y 3 años bastaron para influenciar 2000 años. Hoy se sigue hablando acerca de Cristo por la influencia no solo que tuvo en el cristianismo, sino la influencia que tuvo en su mundo. 3 cosas que nos enseñan la obra de Cristo. La primera resolución es que rechazamos cualquier otro camino que pretenda llevarnos al Padre. Segundo, aceptamos que solo Cristo ha cargado con nuestros pecados. Y por último, afirmamos que sin Cristo nadie entra al cielo. Para concluir, solo Cristo significa entonces que hay un solo mediador entre Dios Padre y los hombres. Y este es Jesucristo hombre. Este es el Cristo radical. Este es el Cristo exclusivo. Esta es la verdad absoluta. Solo Cristo te puede llevar a ti ante el trono del Padre. Solo Cristo te hace merecedor de una corona para que luego la lances ante el trono de Dios. Solo Cristo es el único que te hace ir al verdadero Dios.
Solo Cristo te enseña que el cristianismo es sufrimiento.